Nos encontramos en la última. ¿Alguien vio una película que se llama Inception? ¿No? Que es como un sueño dentro de un sueño. Aquí ¿verdad? Es más o menos como eso se trata. Aquí estamos como en una serie dentro de una serie. Y la serie es la visión y estamos como en la parte de series de comunidad y hoy vamos a terminar eso. Y para eso quiero comentarles algo. El nombre de hoy se llama Llamados a Participar. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando uno era chiquitillo que había unos chistes que eran malísimos y había unos medios vulgarcillos que decían que no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Se acuerda alguien? ¿No? ¿Sí? Ok. Hoy voy a comentarles algo, pero ustedes se lo van a grabar porque yo sé que se va a quedar ahí en la mente. Y no es lo mismo asistir a la iglesia que participar de la iglesia. Y yo quiero que eso se quede grabado porque sobre esta frase y sobre esto va a ir girando toda la enseñanza. No es lo mismo asistir a la iglesia que participar de la iglesia. Y no es porque yo me lo inventé, es porque el apóstol Pablo en la carta de los Efesios nos va a enseñar, y es lo que vamos a ver hoy, la importancia de pertenecer, ser miembro activo de una congregación local. Recordemos que está la Iglesia Universal, que es la de todos los creyentes, y las congregaciones locales, que es una como la que estamos nosotros, donde venimos, nos reunimos semanalmente y recibimos todo lo que recibimos de parte del Señor. Y vamos a comenzar con una parte que es muy teórica, que tal vez se va a sentir un poquito como una clase para ya pasar a la parte más práctica. Pero es que ese es el flow del texto. Y quiero que vayamos y abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, porque vamos a estar estudiando el versículo 11, 12 y 13 y 14. Pero primero vamos a estar en el 11 y el 12. Y la palabra del Señor dice así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y ahí vamos a quedar. Y este es el inicio de lo que vamos a estar hablando hoy. Lo primero, como vemos en el texto, es que dice Él en mayúscula y con tilde, se está refiriendo a Jesús, y lo sabemos porque anteriormente viene hablando de Él. El primer punto es que Jesús provee de dones a su iglesia. Y es el primer punto que yo quiero que veamos hoy. El Señor provee de dones especiales a siervos que Él escogió de antemano para capacitarlos con ciertos ministerios para llevar a cabo la misión de la iglesia. Y cuando habla de que Él constituyó, lo que nos está haciendo el énfasis de que Él, como cabeza de la iglesia, es quien decide, es quien elige, porque es su iglesia. La iglesia y cualquier iglesia, ya sea Casa 242 o cualquiera, no le pertenece a los pastores. Ellos son un instrumento de Dios. Le pertenece a nuestro amado Señor Jesús. Y Él es quien tiene la elección y la autoridad soberana para poner las piezas claves dentro de cada uno de los ministerios. Y lo primero que Él nos dice es que Él constituyó y viene una agrupación de personas con una serie de dones especiales que son apóstoles, profetas, evangelistas y después pastores y maestros. Entonces, como cultura general, vamos a estudiar un poquito de cada uno de ellos para entender la importancia que cada uno de ellos ha tenido dentro del rol de la iglesia. Y lo primero es entender que lo que nos muestra es los apóstoles. ¿Y quiénes fueron los apóstoles? Fueron hombres dotados y escogidos por Dios en la iglesia del Nuevo Testamento. Y esos son los hombres que el Señor, como dice la palabra en cada uno de esos evangelios, se fue una noche a orar y escogió 12, que fueron los que lo acompañaron a Él ministerialmente y con los que Jesús después comisionó por medio del Espíritu Santo para seguir y continuar la gran comisión. El significado básico de apóstol es simple y es aquel que es enviado para cumplir una misión. Pero los apóstoles tenían que tener ciertas características requeridas y era haber sido seleccionados directamente por Dios y haber sido testigos oculares de
Cristo resucitado. Vean lo que dice Hechos 1 del 21 al 22. Para este momento Judas ya está muerto, Judas había traicionado a Jesús y vienen los 11 a escoger al que iba a reemplazar a Judas, que posteriormente es Matías. Y dice así: por tanto, es preciso que uno a nosotros, por lo tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día que Jesús fue llevado de entre nosotros. ¿Y esto por qué es importante? Porque estamos en época de apostolitis, donde cualquiera se dice que es un apóstol. Y aquí está claro que para ser un apóstol se necesitaba ciertas características. Los apóstoles fueron los 12 que comenzaron con Jesús, más uno que es Matías, que se agrega, más Pablo, que después él mismo se llama y se dice que es el aborto dentro de ellos, porque es el último y porque tenía una historia completamente de persecución a la iglesia. Y ellos fueron, y vamos a ver por qué ellos fueron y por qué esta parte ministerial ya jugó. La otra es los profetas. Y los profetas eran personas que Dios comisionaba con revelaciones directas de Él, del Espíritu Santo, cuando el Nuevo Testamento o el canon todavía no estaba listo, que es la Biblia. Eran designados por Dios como hombres con dones especiales y se diferenciaban de los creyentes que tienen el don de profecía. Y esto lo vamos a ver un poco en la parte de llenos del Espíritu Santo. Ahí nos vamos a meter directamente con respecto a los dones. Pero no es lo mismo el ministerio de profeta al don de profecía. Nada más para que lo tengan claro. Y ellos hablaban en algunas ocasiones, ya sea con una revelación directa de Dios o explicaban una revelación que ya el Señor había dado para un momento necesario dentro de la iglesia, porque siempre todo ha sido para edificar a la iglesia. El tema es que los apóstoles y los profetas son el cimiento de la iglesia. ¿Y qué es un cimiento o qué es un fundamento? Es un suelo o una obra hecha bajo un terreno para servir de firmeza sobre una construcción. Entonces, cada construcción tiene un cimiento y el cimiento de la iglesia se hizo por medio de los apóstoles y los profetas. O sea, el ministerio de los profetas y el ministerio de los apóstoles es algo sobre el cual se fundamentó la iglesia, pero que hoy en día no está activo. Vean lo que dice Efesios 2 del 19 al 20. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, ahí está hablando de la iglesia, de los creyentes, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Si aquí hay ingenieros civiles, estoy seguro que van a entender muchísimo más lo que les estoy diciendo. Pero hay una piedra angular que es sobre la cual parte todo, y hay un cimiento que es único, que en la iglesia fueron los apóstoles y los profetas. Y en lo que respecta a los otros dos grupos, que son los evangelistas y los pastores y maestros, son los que ocupan hoy el lugar en el plan de Dios para que el reino de los cielos y la iglesia siga avanzando. ¿Me van siguiendo? Los evangelistas son hombres que proclaman las buenas nuevas, pero que son dotados con una facilidad sobrenatural para exponer el evangelio. Y que dentro de esa dotación especial que les da el Señor por medio del Espíritu Santo, hacen que el mensaje para el no creyente sea mucho más relevante. Esto no quiere decir que los que no pertenecemos a este grupo de evangelistas no tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Todos tenemos la responsabilidad, pero hay algo en ellos que los hace ser más apasionados, que los hace tener una facilidad para comunicar el evangelio, un entendimiento del evangelio y una sabiduría espiritual para ver de qué forma se presenta según la ocasión en la que ellos lo están presentando. Y hay un comentarista que dice que estos hombres dotados por Dios son diseñados y dados a la iglesia de una manera única para alcanzar a los perdidos con el evangelio de salvación, y toda la iglesia debe considerar este ministerio de elevada prioridad. Entonces, juegan un rol importante dentro de la iglesia. Y después está
el otro grupo que nos habla Pablo, que son los pastores y maestros. Y en el contexto en el que se está hablando, los pastores y maestros entran dentro de un grupo, porque una de las principales funciones del pastor es también ser maestro. El pastor, cuando se habla de pastor, en su palabra original en el griego es protección, liderazgo del hombre de Dios hacia el rebaño. Y cuando habla de maestro, tiene que ver con la función principal del pastor. Entonces, eso no deja exento a que un pastor y un maestro tienen muchísimas más funciones. Dentro de ellas está establecerse en una iglesia local para pastorar la grey del Señor, establecerse, cuidar y alimentar la iglesia. Son los responsables de la guía espiritual de la iglesia, son los responsables de predicar y enseñar en la iglesia, son los que determinan la visión como la que tenemos nosotros y misión de la iglesia, y son los que ejercen vigilancia y supervisión continua de la iglesia. Ordenan a otros para ejercer el ministerio y exhortan y refutan con amor y verdad. Estos son los grupos que Pablo nos está diciendo que Jesús dotó a la iglesia para que ésta cumpla su fin aquí en la tierra. Primero dio a profetas y apóstoles, que son el cimiento, siendo Jesús la piedra angular, y después dio evangelistas, pastores y maestros, que son hoy los que están liderando las iglesias. Y después nos dice el texto que los evangelistas, pastores y maestros tienen la responsabilidad de capacitar al pueblo de Dios. Y vamos a ver eso. Vean lo que dice una vez más el texto de Efesios. Él los constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Y qué es lo que dice la primera parte? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es capacitar? Porque creo que es una palabra clave que nosotros encontramos ahí. Porque una vez que nos dice para quiénes son, nos dice que los constituyó para qué. Y ese para qué es importante, porque cuando habla de capacitar, lo que nos está diciendo es equipar, proveer y dar las herramientas necesarias. Esa es la función principal de un evangelista, un pastor y maestro: equipar a la iglesia, darle a la iglesia lo que necesita para que la iglesia haga iglesia. Y ahora vamos a entrar de lleno a eso. Pero antes es importante con qué somos nosotros capacitados. Y quiero leer un comentario de Sugel Michelén, que es un pastor en Latinoamérica muy bueno, que dice esto: la iglesia tiene la responsabilidad de capacitar a los creyentes, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Esa es la forma por la cual nosotros somos capacitados. Y dice que fue revelada por el Espíritu. Y vean esta parte que sigue: con el fin de que sean efectivos sirviendo a los demás en la iglesia conforme a los dones que el Señor repartió a cada uno. Entonces, el Señor lo que nos está diciendo acá, el Señor Sugel, yo, un mal chiste, yo a veces tiro chistes malos, pero lo que nos está diciendo Sugel es que la iglesia tiene que capacitar a la iglesia con la palabra del Señor para que alcancen madurez, para que entiendan el evangelio, para que puedan servir a la misma iglesia con los mismos dones que el Espíritu Santo les dio. Y aquí empezamos a entender que la iglesia no la hacen solo los pastores. ¿Y por qué es importante dentro de todo esto la palabra del Señor? Porque la misma palabra del Señor nos dice que su palabra es la que nos capacita a nosotros para toda buena obra. Y por eso la herramienta número uno de la iglesia para capacitarnos es la iglesia, es la palabra de Dios. Y por eso todo lo que se hace en una iglesia tiene que girar alrededor de la palabra de Dios. Enseñanza, capacitación, adoración, servicio, todo. Vean lo que dice 2 de Timoteo 3 del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente, ¿qué? Capacitado para toda buena obra. Entonces,
la forma en la que la iglesia es capacitada es por medio de la siempre viva palabra de Dios. La flor se marchita, la hoja se seca, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y entonces lo que nos dice, vean la lógica que tiene Pablo al escribir esto. Dice que es inspirada, que Dios la exhaló. Pero dice que nos enseña. ¿Nos enseña qué? El texto, cuando estudiamos qué es enseñar, está hablando de doctrina. O sea, ¿y qué es una doctrina? Es un grupo de enseñanzas. Entonces, la Biblia nos enseña las enseñanzas que Dios tiene para su pueblo. Y esas enseñanzas que vienen a traer a nosotros los pecadores, una reprensión. Por eso enseña y después reprende. ¿Y por qué reprende? Porque a la luz de la Biblia nosotros vamos viendo nuestro pecado, vamos viendo que no somos tan buenos como creíamos que éramos y nos damos cuenta que el que no está unido a Cristo no puede hacer absolutamente nada. Y después de que nos reprende, ¿qué hace? Nos corrige. ¿Tiene sentido? Nos enseña, ok, nos reprende, yo a veces hago efectos de sonido, y después nos corrige. Yo estaría triste si solo me reprendiera, pero también nos corrige. No solo nos enseña, nos reprende y nos corrige. ¿Nos corrige para qué? Para que nosotros podamos enderezarnos de esa naturaleza caída a esa vida como santos de Dios, que ahora, en lugar de estar separados de Dios por el pecado, estamos separados para Dios, para una vida eterna, diferente a la que nosotros teníamos antes. ¿Con qué fin dice el versículo? Con el fin de que seamos capacitados para toda buena obra. ¿Y qué es toda buena obra? Es cumplir todas las demandas del ministerio piadoso y la vida justa e íntegra que Dios desea para cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos enseña, nos reprende, nos corrige para vivir una vida de servicio a los demás, agradable a Él. Y eso es exactamente lo que tiene que hacer la iglesia, capacitarnos con la palabra de Dios para que seamos nosotros los que hacemos el ministerio. Y por eso el punto 3 que vamos a estudiar es que el pueblo de Dios es capacitado para la obra de servicio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Vean lo que dice el versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que hemos puesto nuestra fe en Él y lo que ya conocemos del Evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando dice a fin de capacitar al pueblo de Dios es que aquí ya entramos todos en la colada. No hay forma de quitarnos el tiro. Si uno es un verdadero creyente, uno tiene que ser capacitado por los líderes de la congregación para la obra del ministerio. Y cuando habla de la obra del ministerio o la obra de servicio, lo que se está refiriendo es a las actividades que suceden en la iglesia. Servicio es una palabra que tenía que ver con atender, con servir a las mesas, pero después fue pasada en su contexto a servir a los demás dentro de los roles de la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir esto que nos está diciendo Pablo? Que la responsabilidad de hacer el ministerio no recae en los hombros del pastor en su totalidad. Dios, por medio de este mensaje, nos está llamando no a asistir, sino a ¿qué? A participar dentro del ministerio que sucede en cada una de las iglesias locales. Vean qué buen comentario este de Ken Hughes, que es uno de los comentarios que nos gusta utilizar acá, y dice, este texto borra el modelo tradicional del bus, en el que el pastor hace todo el manejo
mientras que la congregación son los pasajeros dormidos pacíficamente en la parte de atrás. ¿Verdad? Entonces, va el pastor aquí, van todos los ¿cómo se llama? Los ancianos, se están tirando así toda la batalla, corriendo ellos solos y todos atrás ahí, relajadísimos, fresh, ¿verdad? Descansando como, deme. Eso no es lo que nos está diciendo el texto. Y yo creo que es fuerte porque hemos crecido culturalmente exigiéndoles a los pastores muchísimo más de lo que ellos tienen que dar. Y entonces cualquier cosa que se va es culpa del pastor. Y se nos olvida que los pastores y que los ancianos están metidos en un montón de cosas. A mí me gustaría hacer así como un reality show, así de un día en la oficina del staff y poner ahí a Rodri y a Checho para que vean cómo pasan ellos metidos, dándole durísimo a la enseñanza, al seguimiento. Pero es que se nos olvida que aquí por fin de semana pasan unas 400 personas. Y en nuestra naturaleza caída, cuando hay algo que tal vez vemos que no se está haciendo, que es lo más fácil, echarle la culpa a ellos, en lugar de ser nosotros los que tomamos ciertas iniciativas que el Señor nos faculta en este texto, al entender que somos nosotros también los que tenemos que hacer el ministerio. Dios no diseñó a la iglesia para que el pastor haga todo el trabajo. Es que es imposible. El diseño de Dios es que los pastores y los maestros tengan la función número uno, que es capacitar a los creyentes para que ellos sean empoderados con la autoridad de los pastores, para que cumplan con cada uno de los roles que se ha establecido según que cada uno de los dones que el Señor nos ha dado. Los líderes tienen la responsabilidad de equipar a las personas que sirven para que dirijan su ministerio mientras Dios los va guiando. Vean lo que dice John Piper con respecto a este tema. De acuerdo con el Nuevo Testamento, ministerio es lo que todos los cristianos hacen. Los pastores tienen la responsabilidad de capacitar a los santos para el trabajo del ministerio. Y me fascina esta parte. Pero los cristianos comunes y corrientes son los que llevan a cabo el ministerio. El trabajo ministerial es muchísimo más de la banda que podemos dar los líderes de la congregación. Y les voy a enumerar cosas que pasan en 2:42 para que creemos conciencia. Calles, Zoe, Nexo, Doxo, tesoros, consejería, talleres, oración, espacios para orar por la iglesia, la predicación, capacitaciones, oración al final del sermón, Barrio San Francisco, chiroles, seguimiento a misioneros, citas pastorales, 400 personas por fin de semana, no les da. Pero a veces es muy fácil sentarse y criticar. Es que no me ha atendido, es que no ha respondido. Así habrá momentos donde es huevonada o donde es pecado. Pero no siempre. Pero no siempre. Y en lugar de estar preguntándonos siempre, pero de ahí, yo creo que muchas veces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Y en qué estoy contribuyendo? ¿Y dónde está mi granito de arena? Y es por esta razón que Dios en su sabiduría no nos dejó como hacer ministerios solos, sino que nos dio dones y nos dio talentos para hacerlo. Yo no puedo jamás venir aquí a liderar una adoración, sería terrible. Pero si yo viniera aquí y lidero una adoración, realmente vería si ustedes son adoradores en espíritu y verdad. Porque muy probable se salgan. Pero si entienden que es por el Señor, cantarían conmigo una sola voz. Pero vean lo que dice 1 Pedro 4, del 10 al 11.
Cada uno, le está hablando a la iglesia, o sea, cada uno, nos está hablando a nosotros, ponga al servicio de los demás. No está diciendo, solo los pastores, solo los líderes, solo el staff. Yo no leo eso. Si usted lee eso, nos sentamos a aprender a leer. El don, dice. ¿Y qué es un don? Es una habilidad sobrenatural que Dios concede por gracia y por medio del cual el Espíritu Santo ministra al cuerpo de Cristo. Eso es un don. Y es lo que dice, cada uno ponga al servicio el don que haya recibido. O sea, hemos recibido dones. Que no lo conozcamos, ya eso es otra cosa. Pero yo estoy seguro que mientras usted es capacitado por medio de la palabra, mientras usted es capacitado por lo que da la iglesia, mientras usted intencionalmente crece íntimamente en su relación con el Señor, usted se va a ir dando cuenta de cuáles son los dones que el Señor le ha dado por medio del Espíritu. Y cuando uno vive en una vida de comunidad, la misma congregación le va diciendo a uno y lo va guiando en, hey, mira, yo he visto que vos tenés esto, que vos tenés lo otro, y ahí nos vamos dando cuenta cómo es que Dios nos ha capacitado para nosotros hacer ministerio. Y dice, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo con quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Qué belleza de texto. Nos empodera a cada uno de nosotros a aportar un granito de arena al ministerio. Romanos 12, del 5 al 8 nos dice algo parecido. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Y vuelve una vez la palabra dones. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción a su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces, me parece lindísimo lo que el Señor nos está diciendo acá. Y ayer al final de la celebración se acercó una persona muy servicial y me dijo, vieras que a raíz del sermón me di cuenta el valor que tiene una visita de un hermano que no es el pastor en un momento en el que yo estaba enfermo. Me sentí igual como si hubiera venido uno de los pastores de la congregación. Vean lo que dice acá. Si es el de recorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga. Si es prestar un servicio, que lo haga. Es que no tenemos que esperar a que nos digan sí, no, tal vez, otro tiempo. Hay muchas cosas ya que nosotros podemos ir haciendo. No podemos esperar a que se levante aquí Rodrigo, uno de los pastores, y diga, miren qué raro, tengo tiempo de no ver a fulanito, sutanito y menganito, y todos, uy, sí. Si usted ya ha visto que hay alguien que tiene tiempo de no venir, no espere a que sea el staff el que lo contacte oficialmente, que lo tenemos que contactar y que tratamos de hacerlo, sí, claro. Pero si ustedes nos pueden ayudar, eso sería genial, porque la iglesia la hacemos todos. Si ustedes se dan cuenta que hay alguien que tiene una gran necesidad, no espere a que el anuncio caiga a conversación del staff para nosotros organizar eso, porque si usted es amigo o es conocido de esa persona o se dio cuenta, usted mismo puede comenzar a tener la iniciativa ya de ayudar y de hacer una recaudación de fondos para ayudar al hermano que está en necesidad. Pero es que no podemos esperar que los líderes lo hagan todo, porque es imposible. Vean 1 Timoteo 5:16, si algún creyente tiene viudas en su familia, deberá ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia.
Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. O sea, hay cosas que ni siquiera a veces sabemos que se dan. Pero hay que ayudar a las viudas, hay que ayudar a los huérfanos, hay que ayudar a los necesitados. Hay que ir a las calles a mostrar un poquito del amor de Cristo, pero ahí necesitamos la ayuda de todos. Gálatas 6 del 1 al 2 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Y vean lo que dice el versículo 2: ayúdense unos a otros a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Cuando habla cargas acá, está hablando de problemas o situaciones que una persona no puede llevar sola. Entonces, si nosotros sabemos que ya hay problemas, hay personas que están en dificultades, ¿por qué estamos esperando a que esa persona agende una cita con el pastor? Que lo pueda hacer, lo pueda hacer. Que es sano que lo haga, que lo haga. Pero si la cita se le da en 3 semanas, ¿por qué no hacemos nosotros algo antes? Lo invitamos a un café, lo visitamos, oramos, le preguntamos qué necesita. Es que esa es la diferencia de asistir a participar de la iglesia. Y el problema es que hay muchos, me incluyo yo en algún momento de mi vida, que nos gusta nada más la parte de qué puedo sacar de la iglesia. Y se nos olvida qué es lo que Dios quiere que yo aporte en la iglesia. Santiago 5:16 dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Se imaginan lo terrible que sería que al final del sermón, hagamos este caso hipotético, que al final del sermón termina y hace el que está predicando y el que tiene una necesidad que pase adelante porque alguien va a orar por ustedes, y que terminó la última nota de la adoración y no pasó nada de orar por usted? ¿Y cómo se sentiría usted? A mí una vez casi me pasa, ¿verdad? Yo estaba así en Nexo y yo, Señor, ¿será que no viene nadie? Y en eso llegó Bernal y yo, hubiera sido tan raro salir de aquí en blanco. Y yo, pero eso que no está así. Eso es hacer ministerio, eso es lo que el Señor quiere. Porque imagínense a la hora que saldríamos de aquí, si está el pastor, uno, orando por cada uno de nosotros, y nosotros quedamos aquí hasta se hace una revolución de los niños de tesoros tratando de entrar y las mamás vueltas locas. Me explico el punto, y es que hay una belleza, hay algo demasiado lindo y hermoso de poder ser partícipes de la iglesia de Cristo. Y quiero hablar de 2 puntos importantes. Uno, si usted es nuevo y nos visita por primera vez, es muy probable que diga que más intenso, que adulto, que joven. Va a cumplir 38 el miércoles. Siga capacitándose. Si usted es nuevo y nos visita por primera vez o tiene poco tiempo, aproveche los recursos que la iglesia le da. Métase a Vivas cuando lo abran, eso es parte de la capacitación. Métase a alguno de los talleres, aproveche, siga creciendo en su relación con el Señor. No es sano tampoco llegar a una iglesia y comenzar a servir. Por eso dice capacitarse para el ministerio. Tiene que existir un tiempo prudente que el Señor nos va dando para comenzar a servir. Si usted viene de otra iglesia y tuvo una mala experiencia, tampoco se sienta presionado. O si usted está viendo a ver si esta es su iglesia, no se sienta presionado a servir o a hacer algo. Tranquilo, el Señor conoce, el Señor sabe. Los tiempos del Señor son perfectos. Sigan capacitándose, sigan conociendo, sigan involucrándose con la comunidad. Pero, si usted lleva tiempo en la iglesia, Casa 242, y es de esas personas que calienta un poquito la silla y que solo viene y se va y
y no interactúa y solo asiste y solo participa, usted está en desobediencia. Y eso es pecado. Y yo en algún momento estuve así y no es chiva. Entonces lo quiero motivar ¿a qué? A que a través del Espíritu Santo pueda orar y pueda pedirle guía al Señor de qué es lo que sigue en su proceso. Y recordemos que dice a todos los santos o al pueblo de Dios, entonces no hay quite, no importa su edad. A veces, o sea, que su edad no sea un impedimento para servirle al Señor. Ni excusas, ni nada, exacto. Y segundo, les prometo que lo que dice Pablo tiene sentido. Porque yo lo he experimentado. Hay un gozo y hay una gracia que es indescriptible cuando nosotros estamos en una iglesia local sirviendo. Y les voy a dar un testimonio. Yo conocí al Señor. No, el Señor me llamó por gracia y misericordia en un grupo que no se dice ser iglesia, que es como un para-church ministry o un ministerio para-eclesial. Y estuve 15 años. Y hace un año el Señor me trajo a esta comunidad por pura gracia y misericordia. Y desde los primeros meses, semanas, yo decía, ¿cómo yo no había conocido esto? ¿Qué es este amor? ¿Qué es esta belleza? ¿Qué es esta unidad? Yo le doy gracias al Señor porque lo conocí del otro lado. Pero es que la iglesia es la iglesia. Y es otra cosa. Y yo que estoy nuevo en esta comunidad porque cumplí un año en junio, les puedo decir, no den por sentado lo que el Señor les está dando acá. Yo me impacto de ver el amor, el apoyo, el esfuerzo, la unión que hay. Y muchas veces, en lugar de agradecer al Señor por este año, lo que le digo es, Señor, ¿por qué no antes? Porque no es así. Uno siempre cree saber más que el Señor. Hace unos meses me sentía pésimo y mi papá nos abandonó cuando yo ya estaba viejillo, tenía como 22, 23 años. Pero en ese tiempo empecé a conocer yo al Señor. Y entonces me ha costado en mi vida entender la paternidad del Señor a raíz de muchas cosas que yo viví con mi papá. Y hubo un domingo específico que dijeron pasen adelante y yo pasé y venía con eso en mi corazón y se acercó don Arturo, que fue el que dio los anuncios ahora. Yo creo que él ni se dio cuenta. Pero yo sentí la paternidad del Señor por medio de un papá de esta comunidad. Y desde que puso su brazo en mi hombro, el Señor me dijo, aquí en tu iglesia, yo lleno esos vacíos. Pero si Él no se hubiera levantado a hacer ministerio, yo hubiera salido igual, probablemente. Cada uno de nosotros tiene algo demasiado lindo que aportarle al otro. Pero para eso necesitamos someternos a los procesos, tener paciencia con los pastores, ir dando pasos pequeños en la fe y servir unos a los otros y seguir orando para que esta comunidad crezca conforme a la voluntad del Señor en cada una de las partes y conforme a la multigracia que Dios nos ha dado. Vean lo que dice John MacArthur con respecto a este tema y con esto voy cerrando, que parece precioso. Dice, conforme comienzan
la iglesia, hacer la obra del ministerio, el cuerpo de Cristo es edificado. Claro, así es como nos edificamos los unos a los otros, cuando somos capacitados por los pastores, por los maestros. Conforme ministran el uno al otro, están ministrando sus dones, y entonces conforme yo ministro, yo crezco, porque estoy poniendo mis dones al servicio de los demás, y esa es la voluntad de Dios, así yo voy creciendo, y están ministrando esos dones en el poder del Espíritu Santo, y producen crecimiento y desarrollo espiritual, porque eso es lo que comienza a pasar, uno no se da cuenta, pero cuando cada uno de nosotros empieza a poner sus dones al servicio del otro, empieza a haber una edificación, empieza a haber una unidad, empieza a haber un conocimiento no teológico, sino vivencial y experimental de quién es Jesús y cómo hacía ministerio Jesús, y esto nos lleva a una madurez espiritual, a parecernos en iglesia a imagen y semejanza de Jesús, que eso es lo que nosotros queremos, y esa es nuestra meta última, la existencia corta en esta vida. Y por eso Pablo cierra en el versículo 13 diciéndonos el resultado directo de la iglesia que funciona conforme al plan de Dios y ven la belleza. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe, porque eso es lo que hace el Evangelio y eso es lo que hace la iglesia. Una sola fe, una sola esperanza, un solo cuerpo. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a plena estatura de Cristo. Vamos pareciéndonos cada vez más a imagen y semejanza del Señor. Ese es uno de los grandes poderes de la iglesia, que nos ayuda en ese proceso. Pero para que eso se dé y para que eso sea un resultado de la iglesia, los pastores tienen que capacitar y la iglesia tiene que hacer el ministerio. Porque no es lo mismo asistir a la iglesia que participar de la iglesia. Y la invitación que yo quiero hacerles esta mañana tarde es que nos preguntemos, ¿estoy asistiendo a la iglesia o estoy solo participando de ella? Y estoy aprovechando los recursos de la iglesia para ser capacitado para el ministerio. ¿Cómo estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde quiero llegar? Recuerden, la iglesia no la hacen los pastores y el staff. La hacemos todos. Y para eso necesitamos ser capacitados en la siempre viva palabra del Señor.